Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, que es restricción del crecimiento intrauterino, parte 2. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Nayeli García Mendoza, es pediatra, alergóloga e inmunóloga. Contamos con nuevo consultorio en calle Quito 874, Colonia Lindavista Norte, Ciudad de México, esto en Torre de Especialidades Médicas de Lindavista. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Ya habíamos hablado de restricción del crecimiento intrauterino previamente, pero el día de hoy hablaremos sobre la clasificación, el manejo y cuáles pueden ser las complicaciones para el bebito o para la mamá. Importante es conocer la clasificación de la restricción de crecimiento intrauterino. La clasificación va a manejarse dependiendo de si es severo, temprano o tardío. Hay una clasificación vigente y esta clasificación habla sobre el grado de severidad y de acuerdo al momento del inicio. Cuando manejamos restricción del crecimiento intrauterino severo es cuando el feto se encuentra con peso ultrasonográfico estimado por debajo de la percentil 3. Y después tenemos la restricción del crecimiento intrauterino temprano. Esta va a ocurrir o va a hacer una aparición antes de la semana 32 de gestación y se ha encontrado relación estrecha con la prematuridad, con la preeclampsia y alteraciones a nivel placentario. Y tenemos la clasificación o RCIU tardía. Esta es la forma más frecuente. Aparece después de la semana 32 y se encuentra también asociada a enfermedad placentaria, pero en menor grado por una restricción de crecimiento intrauterino temprano. Es importante conocer las repercusiones clínicas que puede presentarse a nivel neonatal. Amiga, gracias por estar con nosotros. Hablaremos un poquito de la restricción de crecimiento y las repercusiones clínicas. Claro que sí, pues gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, pues vamos a mencionar que las repercusiones van a ser muy variadas. Como lo dijimos en la primera parte, por fortuna el 60 al 70% de los bebés no van a contar con una alteración cromosómica, aunque la causa es idiopática, entonces no vamos a tener manifestaciones en relación a un síndrome clínico específico, porque eso va a repercutir de manera directa tanto en la morbilidad, es decir, en la capacidad o la frecuencia con la que mi bebé puede desarrollar enfermedades posterior al nacimiento, como en la mortalidad, ¿no? Que es la frecuencia estimada en que ocurre un desenlace fatal, como en este caso que perdamos al bebé. Entonces, menos del 10% de estos bebés van a estar en ese grupo en donde vamos a encontrar características clínicas de un síndrome en particular. Mientras que en el 60 al 70% vamos a ver distintas características en relación propia, no al síndrome, sino a la restricción del crecimiento intrauterino. Y ahí podemos definir a grosso modo en una clasificación en características o algunos síntomas perinatales, es decir, antes de que ocurra el nacimiento en relación a la restricción, y postnatales, que las postnatales también las vamos a dividir en inmediatas, que van a ser las que se van a presentar en cuanto nuestro bebé nace, o inclusive tardías, que sí se ha descrito en relación a este síndrome. Las perinatales, las principales van a ser causas de síntomas en relación a la prematuridad. Como tú lo estás mencionando y más adelante lo abordaremos, vamos a tener que un grupo de nuestros bebés va a tener que nacer antes de lo esperado. Entonces, las causas en relación a la prematuridad siempre van a estar en relación también a las semanas en las que se decida la interrupción del embarazo, que lo mencionarás más adelante, y que ya también lo hemos o las hemos mencionado a grosso modo en algunos otros de nuestros videos, qué riesgos hay de obtener un bebé prematuro. Las causas en relación a la postnatalidad o posterior al nacimiento, pues vamos a tener muchas, van a ser muy diversas. Las inmediatas van a estar alrededor del parto o del nacimiento, en donde vamos a ver que vamos a tener bebés que con mayor frecuencia se tiene que iniciar la inducción del trabajo de parto. Eso les confiere un riesgo un poco más elevado en relación a los otros bebés de algún síndrome de dificultad respiratoria, específicamente mala adaptación pulmonar o taquipnea transitoria del recién nacido. Vamos a tener
tener también bebés con mayor riesgo de un parto instrumentado, bebés que no van a tolerar bien el trabajo de parto. Entonces con mayor frecuencia también podemos ver alteraciones en el bienestar fetal y interrupciones vía abdominal o vía cesárea, que también lo vas a mencionar posterior en la clasificación. De manera muy enfática, las alteraciones neonatales van a ser las más visibles y las inmediatas pues van a ser las que vamos a ver de primera instancia. Nuestro bebé usualmente va a tener peso bajo para la edad gestacional, bajo para el nacimiento, van a ser bebés pequeños, y esto también les va a conferir algún otro riesgo, no solo metabólico, sino también en la capacidad del bebé para adaptarse o termorregularse. Entonces van a ser bebés que con relativa frecuencia van a cursar con azúcar baja en la sangre, así como hipotermia, que es el disminución de la temperatura corporal o la incapacidad para mantenerla en límites normales. Estos bebecitos también van a cursar con una entidad específica que se llama policitemia, que está en relación al aumento en la viscosidad sanguínea, lo que a su vez les va a conferir otros riesgos: dificultad respiratoria, intolerancia a la vía oral. Son bebés que además en algunas ocasiones pueden tener tendencia a desarrollar hiperbilirrubinemia, que también ya lo hemos visto en algunos otros clips o grabaciones, que es el aumento en las bilirrubinas, el aumento total de las bilirrubinas, así como también vamos a tener bebés que normalmente pueden o tienen más riesgo de asfixia perinatal en relación a este trabajo de parto mal tolerado, y el riesgo de asfixia también les va a conferir algunas otras asociaciones, como lo son la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que es una situación muy delicada en nuestros bebés, y también pueden tener más riesgo derivado de eso, de algo que se llama enterocolitis necrosante, que es la inflamación de nuestro intestino, con la posibilidad o el riesgo de perforación, también derivados de eventos donde se reduce la cantidad de oxígeno. A largo plazo tenemos muchas y muy variadas. Aquí va a depender las manifestaciones de un fenómeno que ya se ha descrito en relación a que estos bebés durante los 2 primeros años de vida pueden tener dos manifestaciones. Una va a ser un bebé que nació restringido y que tiene un crecimiento acelerado. Y la otra va a ser un bebé que nació restringido, pero que sigue con un crecimiento por debajo de los límites esperados para su edad biológica. Los bebés con crecimiento acelerado normalmente, a pesar de que están recuperando durante los 2 primeros años de vida peso y talla, se ha asociado a que pueden tener un mayor riesgo de tener alteraciones en la motricidad. Entonces debemos de seguir de cerca el desarrollo neurológico, mientras que los bebés que tienen un crecimiento por debajo durante los 2 primeros años de vida, vamos a tener que tienen alteraciones o déficit de la motricidad también, pero también déficit cognitivos, lo cual les confiere dificultades para el aprendizaje en la edad escolar. Claro. Estos bebecitos finalmente también, cuando crezcan, va a ocurrir un evento que ustedes denominan programación fetal. Esta deprivación de nutrientes que ocurrió y que los restringió para crecer puede aumentar el riesgo de que desarrollen en la edad adulta, ya estamos hablando, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, algunas otras alteraciones en relación a colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estos bebecitos. Yo quiero que a las personas que nos están viendo les digas exactamente cómo van a llegar ustedes como obstetras al diagnóstico, y en base a ese diagnóstico y a esa clasificación que ya nombraste, cómo se va a interrumpir el embarazo o cómo van a decidir ustedes el nacimiento. Claro, conocemos una clasificación por estadios. Los estadios va a depender 1, 2, 3, 4. Entre mayor el número, mayor la restricción y los riesgos que pueden tener. Nos basamos importantemente en percentilas. Cuando tenemos una clasificación tipo 1, hacemos un ultrasonido que llamamos ultrasonido Doppler, donde valoramos arteria uterina y algunos otros tipos de arterias y venas para valorar esta clasificación y estos riesgos. Es importante saber que el percentil va a basarse también en el índice de pulsatividad
y en la arteria cerebral media. Cuando tenemos una percentila o un peso fetal estimado por debajo del grado 3 o percentila 3, estamos hablando de una clasificación de estadio 1. Esto va a ser la relación cerebroplacentaria, está por debajo de 5, la arteria umbilical media también la medimos, la arteria cerebral media y arterias uterinas. Todas estas arterias hacemos una valoración específica con este ultrasonido Doppler que lo debe realizar un médico materno fetal o un médico especializado. Dependiendo de qué percentila se encuentren, por ejemplo, en percentila por debajo de 3 es un grado o estadio 1. Por debajo de 10 en algunas pacientes va a ser una clasificación estadio 2 y así sucesivamente dependiendo de qué tan alterados estén las arterias o estas mediciones vamos a ir clasificando. Para determinar si esto puede ser un parto o una cesárea va a depender del grado del estadio en el que nos encontremos. Claro. Por ejemplo, los pacientes, como sabemos, a partir de la semana 37 ya estamos hablando de un embarazo de término. Si los bebitos se encuentran por debajo de estas semanitas, va a ser mucho mayor el riesgo de dificultad respiratoria al nacimiento, como ya lo comentó la doctora pediatra. Entonces, tenemos una clasificación. Está normal el ultrasonido Doppler y nos están diagnosticando restricción del crecimiento intrauterino. Si tenemos una clasificación tipo 1 o Doppler tipo 1, la vigilancia debe de ser cada semana hasta llegar hasta la semana 37. En la semana 37 tenemos que valorar ya la interrupción de este embarazo y puede ser parto normal. Solamente en el tipo 1. Si ya tenemos una alteración 2, 3 o 4, tenemos que hacer una cesárea. Cuando es un tipo 2 podemos esperar una vigilancia de 48 horas, llegar a la semana 34 ya con un esquema de maduración pulmonar y valorar la interrupción vía cesárea. Si estamos ya en una clasificación de ultrasonido alterado Doppler tipo 3 o tipo 4, que ya son las más complicadas y las más graves, la vigilancia en la tipo 3 es de 24 horas, 48 horas posterior y a partir de la semana 30, si se diagnostica esta clasificación tipo 3, la interrupción del embarazo vía cesárea. Y por último, la clasificación tipo 4. Esta ya estamos hablando de que tiene que ser relativamente una urgencia, máximo una vigilancia de 12 horas y dar el esquema de maduración. Esto es en la semana 26. Si se diagnostica, la cesárea debe de ser inmediata, ¿sale? Entonces, el manejo va a depender mucho de la clasificación, del grado de restricción y también de las semanas del embarazo. Se pueden encontrar 3 escenarios en el feto. El escenario tipo A o el A, con menos de 26 semanas, desafortunadamente hay una posibilidad de mortalidad mayor del 90%. Si tenemos un escenario B, este es entre la semana 26-28 y también la tasa de mortalidad puede ser entre un 30 hasta un 40%. Y ya el escenario C sería un embarazo mayor de 28 semanas, que en estos casos afortunadamente la mortalidad disminuye hasta un 10% y la clasificación del Doppler va a depender de los estadios de acuerdo a la circulación fetal y como ya vimos va a depender de en qué estadio se encuentre la interrupción del embarazo, ya sea tipo 1 podemos esperar un parto, pero ya 2, 3 y 4 son interrupción vía cesárea y dependiendo del estadio es la interrupción. Entonces, como sabemos, es muy importante la valoración, el control prenatal, el seguimiento durante el embarazo. Esto si se diagnostica a tiempo, podemos interrumpir el embarazo con un buen esquema de maduración y evitar muchas complicaciones en el bebito como las que ya nos mencionaste. Como tal, las conclusiones que se manejan en muchos artículos o libros es que la restricción de crecimiento es una patología o una enfermedad de diagnóstico más frecuente de lo que esperamos y que presenta grandes tasas de morbimortalidad o complicaciones en la mamá y en el bebé. Y es importante que realicemos un diagnóstico de acuerdo al tiempo de embarazo o a las semanas de gestación. La ecografía Doppler es una herramienta de vital importancia para utilizarla en el diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino y la clasificación de esta restricción por estadios va a brindar la facilidad en cuanto a tomar decisiones de en qué momento debe interrumpirse el embarazo. Por lo tanto, todas las pacientes deben llevar un buen control prenatal, realizar ultrasonidos
genéticos, estructurales y del desarrollo y crecimiento para determinar a tiempo si puede ser un peso bajo para la edad gestacional únicamente o si ya estamos hablando de una restricción del crecimiento, valorando estas arterias del bebito para valorar la posibilidad de una interrupción a tiempo y evitar complicaciones o hasta la muerte del feto. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un tema muy importante. Muy pocas veces hablamos sobre la restricción de crecimiento, pero es un diagnóstico más frecuente de lo que pensamos. Entonces, si ustedes tienen dudas o les diagnosticaron peso bajo o restricción de crecimiento en su bebé, es muy importante que acudan a valoración con un especialista, un ginecólogo en el momento del embarazo, y posterior a que nazca el bebito, es de suma importancia un seguimiento con pediatría para descartar complicaciones ya en el nacimiento y en el crecimiento del bebé. ¿Si quieres agregar algo más, amiga? No, pues en relación a lo que tú estás diciendo, hacer énfasis, remarcar mucho la cuestión de que es muy frecuente que las mamás ya después de su segundo o tercer gesta a veces se relajan un poco en la cuestión de la vigilancia prenatal. Es relevante, muchas veces nos llegan hasta sin ultrasonidos realizados. Entonces, que se genere la conciencia de que un embarazo tiene implicaciones respecto al cuidado no solo de ellas mismas, sino del bebé, porque ese seguimiento, como tú lo mencionas, tanto prenatal como en este caso pediátrico, va a cambiar radicalmente el pronóstico e inclusive la calidad de vida que nosotros estamos asegurando para nuestro bebé y posteriormente en su etapa adulta. Entonces, este tipo de seguimientos nos permiten a nosotros hacer intervenciones prontas, es decir, una vez que detectamos una alteración, poderle dar una solución y pues invitarlas a que visiten a su ginecóloga y a su pediatra. Como pueden darse cuenta, pues ahorita tenemos ya un consultorio en Linda Vista para que empiecen a sacar sus citas y sus consultas y valorar pues a sus bebitos o durante el embarazo. Si tienen más dudas o preguntas sobre restricción de crecimiento intrauterino, no olviden agregarlo a la cajita de comentarios, darle like y compartir. Hasta pronto.